sesión solamente va a ser la inducción electromagnética. Desde la siguiente clase, la siguiente semana que ya es presencial, les voy adelantando un ratito, 190, ratito, ratito, ya. Miren, la siguiente clase, o sea, el día lunes de forma presencial, deberíamos estar viendo ya el capítulo 11, energía magnética, y finalmente pasar a lo que son las ecuaciones de Maxwell. En las ecuaciones de Maxwell hablaremos del famoso vector de Poynting. Esto ya tiene que ver con el transporte de energía. En el caso de ustedes, el siguiente curso es medios de transmisión. Entonces, vamos a ver cómo se transmite la energía, ya sea utilizando medios guiados o no guiados, como son las antenas, o los guiados, que son los cables de tipo coaxial. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase, por favor, la siguiente semana, revisen el capítulo 11 y el capítulo 12. Con esto ya más o menos nos estamos perfilando a la parte final del curso. Ondas electromagnéticas en medios planos, reflexión y refracción en ondas, ¿ya? Y eso básicamente sería uno de los últimos temas que veremos en este curso. Hoy nos enfocaremos en lo que es inducción, o sea, la ley de Faraday. Bien, bien muchachos, ahora, ¿por qué vamos a estudiar la ley de Faraday? Porque cuando una onda va a estar viajando en el espacio o en un determinado medio, esta onda va a llevar asociada energía, ¿ya? Energía ya sea en forma de campo eléctrico o energía en forma de campo magnético. ¿Ok? Ahora, para esa generación de energía, tenemos que conocer cuáles son todos los mecanismos, ¿ok?, que van a almacenar. Por ejemplo, la resistencia eléctrica, como saben, son elementos que disipan energía, o sea, se llevan energía de la fuente. En cambio, las bobinas y los condensadores, muy aparte de que se oponen a la resistencia, a la corriente, te sirven como filtros, etcétera, una de sus tareas es almacenar energía, ¿no? Almacenan energía en forma de campo magnético, que es la bobina, y el condensador lo almacena en forma de energía de campo eléctrico. ¿Ok? Bien, esa es su característica, ¿no?, de cada uno de estos elementos. Pero también nosotros podemos generar energía a partir de inducción, ¿no? Utilizando obviamente las leyes de Maxwell. En este caso sería la tercera ley de Maxwell, la ley de Faraday. Acá está. Entonces, ¿qué nos quiere? Por ejemplo, en el laboratorio, el último laboratorio, cuando ustedes aplicaron tensión de tipo DC, en el lado primario, no debería aparecer tensión en el secundario. ¿Por qué? Porque el requisito para que haya FEM, este simbolito es la FEM, el requisito es que haya flujo magnético, pero variable en el tiempo. Eso nos dice la ecuación número 2, que es la ley de Faraday. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes aplicaban tensión DC, no iba a aparecer tensión. O en todo caso, aparecen tensiones del orden de los 1000 y casi, casi nada, ¿no? Porque obviamente la tensión que ingresa o la que sale en la fuente del laboratorio no es 100% constante, hay pequeñas fluctuaciones. Basta que haya pequeñas fluctuaciones y eso también lo va a reconocer como si fuera de tipo AC. Pero al final ese valor es casi cero, ¿ok? Entonces, el requisito para que haya inducción o haya tensión es que exista una variación del flujo magnético respecto del tiempo. Eso es equivalente a decir lo siguiente: o bien el campo magnético cambie en el tiempo o que el área sea cambiante en el tiempo. En el caso de ustedes, si aplicaban tensión AC, lo que estaría variando era el campo magnético. ¿Sí? Porque si ingresa una corriente variable en el tiempo, esa corriente va a generar un campo magnético variable. ¿Sí? Eso es referente a la tercera ley. Bien. Referente a la ley de Lenz, la ley de Lenz básicamente establece el signo nada más. ¿Sí? Entonces, la ley de Lenz te dice que lo que se va a inducir se tiene que oponer al campo magnético externo, nada más, ¿no? Por ejemplo, si el campo magnético, a ver, un ratito, ah, ya, imagínate que la bobina se enrolla de esta forma, ¿ya?
Si la bobina se forma de esa forma y el campo magnético es, vamos a cambiarle color, y el campo magnético es así, ¿lo siento? Normalmente uno, ¿qué pensaría? Si el campo magnético de esta forma, pensaría que la corriente generada debería ser en este sentido, ¿no? Usando la regla de la mano derecha. Ahorita ustedes, con su regla de la mano derecha, van a colocar el pulgar apuntando hacia arriba, ¿no es cierto? Porque el campo va hacia arriba. Significa que la corriente gira en sentido formado por sus cuatro dedos, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que se induce es en el sentido opuesto, ¿ok? Entonces, nuevamente, si se está aplicando un campo magnético definido por la flecha roja en una bobina, tu dedo pulgar estaría apuntando hacia arriba. Por lo tanto, los cuatro dedos sería el sentido de la corriente que está generando ese campo magnético. Sin embargo, lo que se induce es en sentido opuesto. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nos dice la ley de Lenz. ¿Ok? La tensión generada o la corriente inducida es en sentido opuesto al campo que se está aplicando en dicha bobina. ¿No? Entonces, por ello también es que aparece el signo negativo en dicha ecuación. Bien, un clásico ejemplo. Tenemos acá una región. Esos puntitos, un momentito por favor. Disculpen, esos puntitos de color negro hacen referencia al campo magnético uniforme que está saliendo que está saliendo de la pantalla. ¿Ok? Entonces, en toda esa región existe un campo magnético que sale de la pantalla. L es la longitud de la barra. La barra es lo que está en color plomo, la barra PQ. ¿Ok? Entonces, una barra que no tiene energía, ¿ok? Solamente se está moviendo hacia la derecha. Acá está la velocidad. Sí, acá hay una velocidad V. ¿Ok? Entonces, ¿qué consiste este ejemplo? Hay una región donde existe magnetismo uniforme. Tienes una barra que se mueve a la derecha. ¿Qué le va a pasar a esa barra si se mueve a la derecha? Vamos a verificar que se va a inducir tensión. ¿Ok? Bien. Como sabemos, el flujo magnético es el campo por el área. ¿Pero de dónde sacan el Lx? Lo que pasa es que es el área descrita por la barra cuando se está moviendo. Y todo esto que estoy pintando hace representación al área recorrida. La longitud, como se dan cuenta, es constante porque es la de la barra. Y lo que estaría variando es X, que es lo que se desplaza o avanza la barra. ¿Cierto? Bien, ese sería el flujo magnético. Como se han dado cuenta, el flujo magnético es variante. ¿No es cierto? Conforme va avanzando, el área va a crecer referente al punto inicial. Entonces, si ese es el flujo que es variable y tú quieres hallar la fe, solamente sería tomarle la derivada, ¿no es cierto? La derivada del flujo respecto del tiempo. Y como el campo y la longitud es constante, quiere decir que la derivada solamente estaría afectando a X. Y como saben, la derivada de X respecto del tiempo es la velocidad. Entonces, acá se están dando cuenta que si la barra se mueve hacia la derecha, en la barra va a aparecer una FEM, se va a inducir tensión. ¿Qué necesitas? Solamente que haya magnetismo y una velocidad, nada más. Obviamente una velocidad relativa. ¿Bien? Esos son los requisitos para que haya inducción, para que se genere FEM o que haya corriente. Tiene que haber movimiento y también debe establecerse un campo magnético. Bien, un momentito. Otra forma de escribir la ley de Faraday, hemos visto que sería utilizando el rotacional, ¿no? El rotacional del campo eléctrico. Obviamente este sería un campo no conservativo. SNC se entiende que es un campo no conservativo. ¿Cuándo es un campo conservativo? Cuando el rotacional es cero. O también cuando ese campo se puede obtener a partir de una función escalar. ¿De acuerdo? Cuando tú conoces una función potencial y sabes que es conservativo, quiere decir que si tú le tomas el gradiente, obtienes E. ¿Sí? Eso aplica si el campo es conservativo. Pero cuando no es conservativo,
quiere decir que ese campo se puede derivar de una función vectorial. ¿Ya? Eso es lo que ya hemos estado viendo hasta el momento. Entonces, ecuación 5 es otra forma de describir la ley de Faraday utilizando un campo no conservativo. A ver, de esto, ¿qué necesitamos? Porque solamente vamos a ver algunos casos importantes. Por ejemplo, esto sí necesito que lo copien porque van a realizar una actividad el día de hoy. Como todos estamos en casa, bueno, los que no tienen laptop pueden trabajar con su celular también. Vamos a analizar el comportamiento de algunos sistemas muy, muy conocidos. Por ejemplo, tenemos una región cilíndrica. Bueno, acá hace una circunferencia, pero solamente es un corte nada más. Solo es un corte de la línea punteada. Dice, en la región cilíndrica en longitud infinita, ¿no? O sea, este es un corte transversal, el cilindro va hacia ustedes y también ingresa a la pantalla. De radio, bueno, vamos a analizar solamente cuando un R es menor que R, o sea, dentro de ese cilindro. Ah, olvidaba, referente a un solenoide. En el caso de un solenoide, vamos a dibujarlo por acá. Ya. A ver, en todas esas figuras, un momento, voy a conectar la tableta. Los dos tienen, se está enrollando un conductor, alambre y cobre. Normalmente la bobina ya diametralmente es más grande que su longitud, que el eje axial. Y en el solenoide es al revés. Ya, un ratito, ahorita les explico. Voy a conectar esto. Ya, creo que ahora sí. A ver, esto es el radio y todo eso sería la longitud. Y en el caso del, del solenoide, sería radio 2, sería la longitud 2. Ya, los dos se están, se están enrollando, ¿no? Por acá se va a circular corriendo. Solo que en el caso de la bobina, el diámetro, o sea, ¿no? Suele ser mucho mayor que la longitud. Y en el caso del solenoide, la longitud suele ser mucho mayor que el diámetro. ¿Ya? Pero los dos son bobinas, por decirlo así. Son enrollados de conductor. ¿Ok? En este caso, como nos dicen una longitud infinita, te están diciendo directamente que es muy grande nada más. Se te está diciendo que es una bobina muy grande, o sea, un solenoide. ¿Ya? Esa es la diferencia con la bobina y los solenoides, por si acaso. Bien, dice, existe un campo magnético variable en el tiempo descrito por la ecuación. Tiene dos reglas de correspondencia. Ahora, ¿qué observamos en esta ecuación del campo? Bien, vemos que dentro de este cilindro, el campo magnético es variable, es alternante, ¿no? O sea, si tú quieres calcular la inducción en esta región que estoy pintando, vas a tener que utilizar esta regla de correspondencia. Y como se dan cuenta, acá el campo magnético está oscilando en el tiempo. Entonces, si acá tienes tu campo y acá está respecto del tiempo, quiere decir que va a empezar a oscilar de esta forma. ¿Ok? O sea, dentro de ese cilindro, el campo tiene esa forma, oscila en el tiempo. En cambio, fuera de esa figura, no hay campo. ¿Ok? Entonces, dentro de esta región existe un campo magnético variable en el tiempo y fuera no hay. Eso es lo que me está diciendo
esa regla de correspondencia. Nos piden calcular el campo eléctrico en el interior del espacio y encontrar la diferencia de potencial inducido en la varilla estática AB. Ya, igual me avisan, por favor, si hay alguna consulta o algo, pueden utilizar su micro o el chat. ¿Ok? Ya. Bien. Entonces, si bien la ley de Faraday hace referencia a la tensión inducida, ¿no es cierto? Pero nosotros nos piden el campo. ¿Qué tiene que ver el campo? Bueno, bastante, ¿no? Porque si hay tensión inducida o hay diferencia potencial, quiere decir que hay campo eléctrico asociado sí o sí. ¿Ok? Entonces, si aparece una Fe o una tensión inducida, es porque hay campo. Ya, disculpen. Eh, a ver, para de repente los que recién han llegado, les estaba comentando de que desde la semana pasada estoy mal de salud. Estoy con faringitis aguda. Desde el miércoles me estaba recuperando, pero como el fin de semana pensé que estaba mejor, hice clases de forma presencial y creo que eso ha empeorado mi situación. Entonces, por el momento, de repente voy a estar desconectándome, voy a apagar el micro porque debo estar tosiendo, tomando agua, y avanzaremos de repente una hora, hora y media, ya dependiendo de cómo vaya mi voz. ¿Ya? Entonces, por eso es que por momentos voy a estar sin el micro. ¿Ya? Bien, ¿qué más? En unos 10 minutos se va a cerrar la sesión, vuelven a ingresar al mismo enlace. ¿Ok? Bien, a ver, entonces vamos a empezar con la explicación del campo. Si existe, si existe una diferencia de potencial, entonces ya sabemos que hay campo. Ahora, ¿qué tiene que ver el J, la densidad de corriente? Acá está. Como saben, la ley de Ohm en academia no es así. Normalmente circuitos lo estudiamos como una calle de tensión, pero ya nosotros para campos, ¿no es cierto? Estudiamos en función a la densidad de corriente, ¿ya? Entonces, como saben, eso para nosotros es la ley de Ohm. O sea, si hay campo, es porque existe una densidad de corriente y viceversa. Entonces, si hay J, existe el E, existe campo y también va a existir una caída de tensión. ¿Ven cómo todos ellos se relacionan? ¿Ok? Entonces, si hay Faraday, quiere decir que se establece un campo y por lo tanto va a existir una densidad de corriente. Bien, bien. Entonces, se va a analizar, se va a aplicar básicamente la ley de Faraday para las dos regiones, dentro del solenoide y fuera del solenoide. Obviamente la única ecuación donde va a tener sentido es en el interior, ¿sí? Sabemos que en el interior hay un campo magnético variable en el tiempo, por lo tanto, si tomamos la derivada respecto del tiempo, vamos a obtener la siguiente ecuación, ¿ok? Entonces, si hay inducción o hay una variación de campo en el interior, y fuera no hay. Pero recuerden que a nosotros nos interesa el campo, no nos interesa tanto la inducción o la diferencia potencial. Vamos a trabajar por partes. A ver, para empezar, ¿de dónde sale todo esto? Miren, en el caso de la ley de Faraday, si bien se escribe así, ¿no es cierto? Pero también se puede escribir en términos de esta ecuación, ¿no? Se puede utilizar una integral de línea. Pero todo esto, ¿qué cosa sería, muchachos? A ver, ¿quién se da cuenta? Solo que lo han puesto directo, ¿ah? A ver, de repente voy a colocar por acá una ecuación. Ya, ahí está. Los dos son ley de Faraday. Ley de Faraday solamente que acá está de forma diferencial. Pero como saben, si ustedes le toman la integral,
¿no es cierto? A ver, si tomamos la integral de superficie, como saben, ¿no? De su curso de cálculo vectorial, esa integral de superficie se puede transformar en una integral de línea, ¿sí? Entonces, para pasar de esta integral a una de línea, lo que has utilizado es el diferencial de superficie. Entonces, si ustedes son observadores, acá está apareciendo el área. ¿Ven? W, B sub 0, está acá. Seno de WT también está acá. Entonces, ¿de dónde